queremos desarrollar una clase muy activa con ustedes. Por eso tenemos a los niños de la sede Palos Mello para que podamos hacer una clase en conjunto. ¿Cierto? ¿Les gustó la idea? Sí. Entonces, ¿qué queremos? Que compartamos, que nos integremos y seamos participativos. Esta clase que vamos a desarrollar en este día lo vamos a hacer en 4 momentos. El primer momento es la exploración. En este momento les vamos a presentar un video, la narración de un cuento, porque ese es el tema principal. El tema principal de esta clase es cuentos, narración de cuentos. ¿Qué producto va a dar esta clase? Ustedes van a escribir un cuento. El producto va a ser este cuento que ustedes van a elaborar, que van a escribir. Y podemos armar una cartilla de todos estos cuentos, tanto de los niños de Piñar como de la sede de Palos Mello. Entonces vamos a analizar cuentos, vamos a estar muy atentos en la narración que les vamos a presentar, porque después que finalice el video vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, por eso es importante estar muy atentos para poder responder cada una de las preguntas que les vamos a realizar. ¿Por qué están los profesores de Palos Mello y la profesora del Poblado? Porque es la comunidad de aprendizaje de la sede que está trabajando con el programa Todos a Aprender, ¿cierto? Con el programa que ustedes están llevando a cabo desde el año pasado. Entonces, los 5 docentes que estamos hoy aquí hacemos parte de esta comunidad de aprendizaje. Por eso ustedes ven al docente de Poblado y Palos Mello. Entonces, vamos a iniciar presentándoles el video para que ustedes puedan analizar este video, este cuento, esa narración que vamos a ver allí y puedan responder cada una de las preguntas que al final vamos a realizar. Entonces, le pedimos al profe que estemos muy atentos, no que distraigan, sino muy concentrados en esta historia que se narra. Abre el video. No. En esta narración. Volumen. En las ramas de un viejo árbol, mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo plumaje, escuchó que el árbol se lamentaba. ¡Qué triste me siento! Antes era bello y frondoso. Ahora solo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta desdicha?, preguntó el pajarillo al árbol. Pues verás, hace más de 2 meses que los dueños de esta casa se fueron, y desde ese día no he probado una sola motita de árbol. Si no olvido de pronto, seguro moriré. ¡Qué triste! Quisiera ayudarte, pero no sé cómo. Solo soy un pequeño pajarito. ¿Crees que puedes traerme, aunque sea un chorrito? Estamos muy atentos. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas para participar. Si quieren hacerlo, levanten sus manos. Entonces, vamos a ver el lugar donde sucedieron los hechos, donde se está narrando esta historia. ¿Qué lugar pudieron identificar ustedes? ¿Quién desea responder? ¿En qué lugar sucedieron los hechos? En el patio de una casa. Muy bien. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿O quién está en desacuerdo? ¿Quién tiene otra opinión? ¿Otra respuesta? ¿Están todos de acuerdo? Que fue en el patio de una casa. Ahora vemos de los personajes. A ver, ¿quién era el personaje principal
fundamental de esta historia? El árbol, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Ese era el personaje principal. Pero había unos personajes secundarios. ¿Quiénes eran? Los pájaros. ¿Quién más? La dueña de la casa. Muy bien. Eran personajes secundarios, ¿verdad? A ver, vamos ahora a analizar qué fue lo que pasó. ¿Qué sucedió? A ver, vamos a hablar del inicio de esta historia. Del inicio de esta narración. ¿Quién me quiere hablar del inicio? ¿Quién? No tenga pena. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó la historia? ¿Qué le pasaba a este árbol? ¿Se estaba? ¿Y por qué se estaba pegando? ¿Por qué qué? Vamos a prestar un poco el tono de voz para poder escuchar. El árbol se estaba secando porque ¿no qué? No le echaban agua. ¿Y por qué no le echaban agua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las personas que venían regando el árbol todos los días? ¿Qué pasó? Se fueron, ¿cierto? Dejaron la vivienda sola. Entonces no había nadie. ¿Quién? Regar el árbol. ¿Cierto? ¿Y qué le pasaba al árbol? Se estaba muriendo. Y ese árbol estaría contento. ¿Ah? ¿Qué emoción estaba experimentando ese árbol? Estaba contento, estaba triste, estaba enojado. Estaba triste. ¿Por qué? No escucho. Porque no le echaban agua y esto me estaba llevando a la... Se estaba escronchando. ¿Y por qué se estaba escronchando este árbol, Kevin? Porque no le echaban agua. Se estaba secando. ¿Cierto? Porque cuando no regamos las plantas, se mueren. A ver, ¿qué sucedió después? El árbol estaba muy triste, porque se estaba secando, se estaba muriendo. ¿Pero qué pasó? Cuéntenme. El que le sepa explicar, permítanme un segundo. Levanta tu mano porque todos están hablando el tiempo. Y así no podemos entender. Vamos a ver por ahí. Y los pajaritos cómo llegaron a saber, a tener, o sea, a tener esa información de que el árbol se estaba muriendo. ¿Por qué qué? ¿Qué pasó con el pajarito rojo? ¿Y quién le dijo al pajarito rojo que el árbol se estaba muriendo? ¿Quién? O sea que el árbol, ¿qué? ¿Y quién utilizó el árbol para poder dar esa información? El árbol hay una personificación, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó? ¿El árbol qué? Cuando usted le comunica, le dice a alguien, le cuenta a alguien algo que está sucediendo en su vida, ¿usted está qué? Pero hay una palabra como que cuando los seres humanos interactúan, ¿cómo? ¿Qué le dice, Miguel? Cuando los personajes de una narración se personifican, ellos actúan como personas. ¿Y qué hacemos las personas? Hablar. Entonces, ¿qué hizo el árbol? ¿Qué hizo el árbol? A ver por acá. Habló, secó, comunicó con él y
pájaro le comunicó a los demás. Y a ver qué hicieron. ¿Qué hicieron todos ellos? A ver. Le echaron agua al árbol. ¿Se pusieron de qué? De acuerdo. ¿Cierto? Para poder qué? ¿Cómo para? Salvar el árbol. Para poderlo ayudar. ¿Cierto? Entonces vemos que el inicio que trae esta historia es cuando el árbol está muy triste porque se está muriendo, porque los habitantes de la casa se habían mudado y no tenían quien le echara agua, quien lo regara. Y el nudo que se da, la situación conflictiva, el problema que se presenta en esta narración es este, ¿verdad? El árbol se está muriendo, pero había que solucionarlo, ¿cierto? Entonces los pájaros, ¿qué hicieron los pájaros? Las aves se pusieron de acuerdo para... ¿Y qué pasó después de todo esto? ¿Se puso qué? Flores. ¿Qué más? Frutos. Exactamente. O sea, el árbol estaba nuevamente frondoso, ¿verdad? Porque ya lo habían ayudado. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Sígame contando a ver. Pero antes de tanta carga que se estaba doblando, cayendo, pasó algo. No, pero antes pasó algo. ¿Cómo, mi amor? Vamos a escuchar al niño. Haga silencio. Peleó con los pajaritos porque ellos quisieron comerse las manzanas. Y él no quiso, ¿verdad? Él no quiso, ¿por qué no quiso? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no quiso que esos pajaritos llegaran, se comieran los frutos, hicieran sus nidos allí? ¿Qué creen ustedes? Díganme. La paloma iba a hacer el nido en el árbol, pero ¿qué pasó con el árbol? No quería dejar que lo hiciera. ¿Y por qué sería? ¿Por qué no quería dejar? Su rama. ¿Qué más? O sea, el árbol estaba ¿qué? ¿Cómo estaba el árbol? Después que estaba frondoso, lleno de frutas, de ramas, de hojas. ¿Qué le pasó al árbol? Los pájaros, las aves querían ir a hacer sus nidos, comer sus frutos, y él no se los permitió. O sea que el árbol estaba ¿qué? Después de haber estado tan triste, ahora que estaba viviendo el árbol, ¿qué estaba sintiendo? A ver. Porque primeramente él estaba muy triste, contento, triste primero, y después estaba feliz, pero también hay algo allí importante que tenemos que resaltar en esta historia. Recuerde, es importante recordar lo que pasó allí. Se sentía fuerte, se sentía grande, fuerte, ¿qué más? Feliz porque estaba frondoso. Pero ya es importante que tenemos que resaltarlo. A ver, quiero que mediten, piensen, recuerden la narración y a ver qué pasó con este árbol. Porque a veces los seres humanos también nos portamos así.
Recuerden que estos personajes estaban personificados, ¿cierto? Y ustedes dijeron que cuando los personajes de una historia se personifican, actúan como personas, como seres humanos. Entonces, a veces los seres humanos somos así. Somos... A ver, yo quiero escuchar esa palabra. ¿Cómo qué? Egoísta. ¿Qué más? Orgulloso. Ya el árbol estaba orgulloso. Ya el árbol estaba muy orgulloso porque estaba frondoso. Y como dijo el niño, ya era un árbol egoísta. ¿Cierto? Y entonces ahora sí hablemos de qué pasó cuando el árbol estaba torcido. Estaba torcido por la carga, pero ¿qué pasó? Levante la mano para opinar, para responder, por favor. A ver, ¿qué pasó con el árbol cuando el árbol estaba torcido por tanta carga de frutas? Lo iban a cortar, ¿verdad? ¿Decidieron? Cortar. Entonces el árbol nuevamente estaba ¿qué hizo el árbol para solucionar ese problema? Porque se había presentado un problema. ¿Cierto? Una dificultad. Lo iban a cortar. Yo no lo iba a permitir. Él estaba muy triste. Entonces, ¿qué hizo el árbol? ¿Cómo, mi amor? Le pidió ayuda a los pajaritos. Nuevamente acudió a los pájaros. ¿Y qué pasó? Sigan contando. ¿Cómo? ¿Qué más? El orden es fuerte, yo no escucho. ¿Y con qué objetivo le quitaron todo esto? ¿Para qué? Para porque estaba muy cargado, ¿cierto? Entonces allí estaba él solucionando esa dificultad que se había presentado, ¿verdad? Y al final, ¿qué pasó? Después que estaba podadito el árbol, que estaba otra vez recto. ¿Cómo digo? A ver, ¿quién no ha participado? ¿Qué pasó después de esto? ¿Cómo? Quedó con pocas hojas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué más? Síganme contando porque a mí se me olvidó. Recuérdenme que toda esta narración porque se me olvidó. ¿Qué pasó al final? Vale. Algo pasó al final. ¿Qué fue? ¿Los animales? Nadie dice que los animales hicieron nidos. Cuéntenme. A ver, cuéntenme a ver. Cuéntenme a ver. ¿Qué pasó? ¿Querían que cortaran el árbol o no lo cortaron? ¿Decidieron qué? ¿Cómo? Decidieron enderezarlo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo enderezaron? Decidieron no cortar. ¿Y sería que el problema del árbol ya estaba solucionado? ¿Ustedes qué creen? No, ¿por qué? Cuando deciden no cortar el árbol, ¿será que ese problema se solucionó? Porque el problema que se le presentó al árbol fue ese, ¿verdad? Que lo querían cortar. Entonces, ¿sería que esto pudo solucionar su problema? Brenda dice que no. Yo quiero escuchar
¿Por qué? No solucionó ese problema. Dice que no, ¿verdad? ¿Por qué no lo solucionó? Si su problemática era esta, su dificultad en el momento era esta. ¿Quién ayuda a Breiner? ¿Quién le colabora a Breiner? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más tiene otra opinión? ¿El agua pudo solucionar tu problema, sí o no? Sí. Sí, pues levanten la mano los que dijeron sí. Y levanten los que dicen no. No. Vamos a ver por qué. ¿Por qué de tu respuesta? No, el agua no solucionó el problema. ¿O sí? ¿Por qué? Porque quedó con pocas cosas. Argumenta, Sebastián. Dice, y está muy bien. Quizás el árbol también estaba un poco triste. Estaba feliz porque no lo iban a cortar, pero quizás también tenía un poco de tristeza porque estaba con pocas hojas. Eso es lo que le argumenta. Y está muy bien. ¿Cierto? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo finaliza todo esto? ¿Cómo bien? Dímelo. A ver, dilo en voz alta, que todos podamos escuchar. ¿Qué pasó? ¿Cómo finalizó esta historia? El árbol se puso feliz, el árbol estaba feliz, su problema estaba solucionado. Entonces, niños, vemos que en toda narración se ve que lo primero, ¿cómo se llama? Inicio. Y en esta historia lo pudimos ver. El inicio, el nudo. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Bueno, niños, buenos días. Estuve viéndolos en la actividad pasada y me di cuenta de que algunos respondían las preguntas que le hacía la compañera y otros estaban calladitos. Espero que de ahora en adelante, con lo que vamos a hacer ahora, que es leer el lobo y los 7 cabritos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis de lo que sucede. Y ustedes estuvieron viendo el video y se dieron cuenta de las partes que ya tienen cuenta. ¿Ok? Por lo tanto, se les va a facilitar más el trabajo que van a hacer de ahora en adelante. Entonces, a continuación, les voy a entregar una cartilla a cada uno para que en voz baja, o sea, sin susurrar, mentalmente, y saben cómo es el estilo de lectura, lo hagan y después yo les voy a leer para ver si ustedes de pronto entienden aún más el cuento que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. Y parejas. Bueno, niños, vamos a abrir la cartilla en la página 69. Busquemos la página 69. ¿Listo? ¿La encontraron todos? Adelante. Muy bien. Todos miramos el título de la cartilla. Mírenlo acá. Acá lo tenemos. Dice, trabaja solo. En este caso no toca solo porque no nos alcanzan las cartillas. Va a tocar por parejas. Dice, lee el siguiente cuento. Trata de no susurrar. ¿Qué es no susurrar? No hablar. Sí. Siempre lo hacemos y nos equivocamos al leer. Todos mentalmente van a leer.
El título, aquí lo tienen, el logo y los 7 cabritos. Y miren que aquí nos muestra la primera parte. O sea, se nos va a facilitar más entender el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Ok? Bueno, arrancamos la lectura. Pero aquí no voy a grabar mucho. Un ratito nada más. Pero por eso colócate para que nadie te vea. No, porque no va a salir ni uno. Ahí está acabando. Para allá. Bueno, continuando con la actividad, ahora qué vamos a hacer. Ahora les voy a leer el cuento a mi manera, como está aquí, para que vean si lo entienden mejor. ¿Listo? Miramos todos allá. Dice: érase una vez una vieja cabra que tenía 7 cabritos, a los que quería tanto como una madre puede querer a sus hijos. Un día se dispuso a ir al bosque por comida, así que llamó a los 7 cabritos y les dijo: queridos hijos, me voy al bosque, tengan cuidado con el lobo, porque si llega a entrar aquí los devora y no deja ni el pellejo. Aunque el malvado se disfraza a veces, lo pueden reconocer al instante por su ronca voz y sus negras pezuñas. ¿Sí? Bueno, niños, ¿ya escucharon el cuento leído por mí ahora? ¿Sí? ¿Entendieron algo mejor que ustedes leyeron? Muy bien. Ahorita les vamos a hacer entrega de una hoja para hacer una actividad, ¿sí?, el cual consiste en que ustedes van a leer y van a responder muy rápidamente cada una de estas preguntas, porque son sencillas. Y ya con lo leído y con lo escuchado por mí, ustedes van a tener más facilidad en desarrollar la actividad. Así que ánimo y hacerla cada uno. Vamos por aquí. Puedo utilizar el baja. Listo. Bueno, ahora todos vamos a conversar sobre si entendimos o no entendimos el cuento. ¿Sí? Me parece que casi todos lo han entendido, ¿cierto? Y ahora a continuación, también quiero que subrayen algunas palabras, porque el que se acordó de una palabra que no sabe qué significado tiene, puede consultar conmigo también. Soy un diccionario también. A ver. Bueno, ahora vamos a analizar el cuento con Alejo y con Alejo. Miremos a esta vez. Vamos primero a escoger la mejor respuesta a la pregunta que hace Mariana. Dice así: ¿cuál de estos 3 es el tema del cuento? Ustedes van a desarrollar ahí, en el primer cuadrito que está subrayado, y van a marcar la respuesta que usted considere correcta. ¿Sí? Dice: o sea, lo que realizan los eventos más importantes, esta vez tiene que escoger 3. Grave, señor. Entonces todos saben cómo desarrollar cada una de las actividades, ¿cierto?
abajo me están preguntando, ¿cuáles son los personajes protagonistas? Entonces, ahí ustedes tienen los cuadros donde van a responder. Entonces, vamos a analizar las preguntas cada uno. Vamos leyendo y empezamos a responder. Podemos encerrar la letra. Podemos encerrar la letra. A lo que hagan la lectura, donde está A, B, C, D, E, F, entiendan bien lo que me están preguntando. Dice, ¿cuáles son los personajes protagonistas? Los personajes protagonistas. Más abajo vamos a encontrar una casilla en donde dice en cuál de estos ambientes se desarrolló o se desarrolla el cuento. ¿Cierto? En la lectura, en la introducción, en el estudio de ese enlace han podido encontrar ese tipo de respuestas. ¿Van bien? ¿Alguno tiene algún problema? Brian. ¿Marín? ¿Está respondiendo Seina? ¿Sí? No se dice. El que termine puede pasar a la otra hoja.
La pollera. ¿Y este quién es? Alejo. ¿Qué dice Alejo? ¿Cuál de estos tres es el tema del cuento? Dice, primero escojan la mejor respuesta a la pregunta que les hace Mariana, a esta que hizo Mariana aquí. Y entonces en este cuadro que ven aquí, ¿cuántas opciones de respuesta? Hay tres. ¿Cuántas van a escoger? Ya escogieron una, ustedes ya la tienen marcada ahí. Entonces, la A que dice 7 cabritos castigados por desobedientes. La B dice un lobo que se comió 7 cabritos. Y la C dice una cabra que se escondió en un reloj de pared. ¿Cuál creen ustedes que es el tema del cuento que acaban de leer? ¿Cuál? ¿Alguien respondió diferente? ¿Quién puso la A o quién puso la C? ¿Cuál pusiste tú? La C. ¿Por qué pusiste la C? Tú estás diciendo que el tema principal es una cabra que se escondió en un reloj de pared. ¿Por qué? De pronto tú tienes la respuesta correcta y los demás están equivocados. Pero ¿por qué dices tú que es así? ¿Eso sucedió en el cuento? Sucedió. Eso sí sucedió. Pero vamos a mirar algo primero. Miremos los hechos. Todo lo que ocurre ahí, todo lo que ocurre en el cuento, se basa en una sola cosa. En que el lobo, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer el lobo? Comerse los 7 cabritos. Esto sí sucede. Pero la A, 7 cabritos castigados por desobedientes, eso sí sucede en el cuento. No, eso no pasa. Los cabritos se quedan solos en la casa sin porque la mamá sale al bosque. Pero ojo, en el cuento, el tema principal es que el lobo se quiere comer a los cabritos y hace hasta lo imposible para lograrlo. Ese es el tema principal. Entonces, aquí la respuesta cuál es? La B. Aunque esto sí sucede, pero no es el tema principal. ¿Listo? La B. Bueno, el que sigue dice, ¿cuál es la pregunta de qué? ¿Cómo se llama el niño? A ver, ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿Cuáles son los personajes protagonistas? ¿Cierto? Ustedes cuando ven los cuentos de los hermanos Grimm, cuando ven novelas, cuando ven películas, se dan cuenta de que hay una persona o varias personas que sobresalen en toda la historia. A esas personas se les llama protagonistas. ¿Ya? Los protagonistas también se les llaman personajes primarios. Oigan bien, el protagonista es el personaje principal. ¿Ya? Para que lo relacionen. Bien. Dice, o sea, los que realizan los eventos más importantes, esta vez tienen que escoger 3. De esta lista que está aquí, de los personajes que vimos ahí en el cuento, vamos a escoger los que son principales, o sea, los que son los protagonistas. ¿Cuántos tenemos que escoger? 3. A ver, ¿usted cuáles escogió? ¿Cuáles escogió? Lea lo que tienes. Léalo. Uno, ¿cuál es? ¿El qué? Ahí no veo aquí de la mamá. C, los 7 caballitos y el lobo, pero el guión. ¿Cuál es el instituto? ¿Léalo? La mamá, el panadero, el molinero. ¿Usted cuál eligió? La mamá, los 7 cabritos y el lobo. ¿Usted cuál eligió?
la mamá, los 7 cabritos, el lobo. ¿Tú? La mamá, los 7 cabritos y el lobo. Si se dieron cuenta, algunos contestaron unos y otros diferentes. Vamos a analizar algo. Vamos a mirar qué personajes participaron más en el cuento y también qué personajes participaron en las acciones más importantes. Entonces, si miramos todos estos 7 personajes que vemos ahí, ¿será que el tendero es un personaje principal? El tendero únicamente aparece una sola vez. En la obra aparece una solita vez. ¿Será que la mamá cabra? Sí. ¿En qué momentos la vemos? ¿En qué partes del cuento vemos a la mamá? Así vemos un cuento, inicio, nudo y desenlace, y lo que leyeron dice primera parte, segunda parte y tercera parte. ¿Sí miraron que estaba dividido? ¿En qué momentos vemos a la mamá en el cuento? En la primera parte, al inicio, y cuando, ¿otra vez? Tercera. La segunda, Tercera. al final de la segunda parte y en la tercera parte. Entonces, ¿será que la mamá es un personaje principal? Sí. Y aquí ella está en los momentos más importantes del cuento. Los 7 cabritos. Sí. El panadero. No. ¿Cuántas veces aparece el panadero? No. El lobo. Sí. Claro. ¿Y el molinero? No. No. Entonces, aquí tenemos los 3. La mamá, los 7 cabritos, no. Esos son los 3 protagonistas o los 3 personajes principales en este cuento. Ahora, si esos son los personajes principales, el tendero, el panadero y el molinero, ¿qué son? ¿Personajes qué? Claro, son secundarios. Ya, ellos aparecen en el cuento, pero no en las acciones más importantes. Por eso se les llaman personajes secundarios. Los primarios ya los escogimos, o sea, los principales, la cabra, la mamá cabra, los 7 cabritos y el lobo. Vamos a la tercera. Dice, ¿en cuál de estos ambientes se desarrolla el cuento? A, una casa cerca del bosque. B, la orilla de un río. C, cerca del mar. D, el monte. Vamos a ver, ¿cuántas tenéis que elegir aquí? Una sola. ¿En cuál de estos ambientes? Ahí enseguida ya saben que tienen que elegir una solita. Ahora, mi pregunta. ¿Cuál respondiste? Mira lo que respondiste. Mira lo que respondiste. La A. La A. ¿Cuál? La A. A. Bueno, lo voy a poner más fácil. Alcen la mano los que respondieron una casa cerca del bosque. Todos. Vale. En el cuento nos dice que vivían en una casa cerca del bosque. ¿Si ustedes lo leyeron ahí? Sí. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo dice? Sí. O sea que si yo lo pongo a buscar ahí, busquen el cuento y si ustedes se van y dicen que los cabritos viven en una casa cerca del bosque. ¿Verdad? No dice. Ay, entonces ustedes ¿por qué suponen que es una casa cerca del bosque? ¿Cómo lograron ustedes saber eso? Que era una casa cerca del bosque. ¿Cómo? En la hoja decía, ella le dijeron que lo decía. El lobo vivía en el bosque. ¿Por qué será? Sí. Hay que analizar ojo, esa sí está correcta. Pero yo lo que quiero saber es cómo lograron saberlo.
Una casa, ajá. Ah, no. Ahí es donde está la respuesta. ¿Sí vieron que lo digo? En el inicio del cuento está en una casa y la mamá dice que va a salir y que va para dónde? Para otra. Es de suponer de que la casa está cerca de un bosque. Entonces, no necesariamente te lo tiene que decir ahí escrito. Tú, ojo, lo puedes analizar. ¿Ya? Entonces, ¿está la correcta? Sí. Todos tuvieron correcto ahí los tres. Vamos a la siguiente. Esa sería la número 3. Dice, lean con atención. ¿Ya lo leyeron? Sí. Bueno, yo lo voy a leer otra vez. Dice, análisis del cuento. Ojo, que por eso es que le he venido hablando de la palabra analizar. Cuando le pregunté cómo supieron, es porque ustedes analizaron. Análisis del cuento, dice. En los cuentos, las fábulas y las narraciones en general, podemos encontrar un tema, unos personajes dentro de un ambiente. Cuando analizamos un cuento, nos fijamos cuál es el tema, quiénes son los personajes y en qué ambiente se desarrolla el cuento. Lo que ya hicimos en las preguntas pasadas fue buscar el tema, mirar los personajes y también mirar el ambiente. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el tema? ¿Ah? El lobo que se quería comer los 7 cabellos. Oh, ya lo hicimos en la hoja pasada. A ver, si miras ahí, ¿quiénes eran los personajes? A ver, vamos a enumerar. La mamá cabra. Los 7 caballos. El lobo. Esos son los principales. Y los otros. Panadero. Molinero. Y el tendero. Entonces, ojo, eso lo hicimos. Nosotros miramos los personajes y aparte de eso, vimos quiénes eran los principales y quiénes eran los secundarios. Ahora, dentro de un ambiente, ¿cuál era el ambiente donde murieron los hechos? Una casa que estaba cerca de un bosque. Y también había un Están grabando voy al caso. pozo para ese día. Entonces, yo estoy como el que no hay que editar ¿Qué todavía. pasó en ese momento? En todos los acontecimientos que pasaron ahí, ya ustedes se pueden hacer un mapa del lugar. ¿Ya? Un molinero, el juego de un molinero se tiene que imaginar que había un molino por ese aquí. De todos los acontecimientos que ahí suceden, ustedes se hacen un imaginario de todo el ambiente que hay ahí. Esta parte dije trabaja solo. Ya esta parte la trabajaron, ahora vamos a socializarla también. Dice, lean con atención. Mira, ya acá vamos a analizar el cuento, pero teniendo en cuenta cada una de sus partes. ¿Cuál es la primera parte? Ya la leí. La introducción. Ojo, la introducción es el mismo inicio. Vaya relacionando. Inicio de introducción es lo que es que lo mismo. El inicio es donde empieza el cuento. Ahora, miremos cómo es el inicio en una narración. Dice, los cuentos, la fábula y en general las narraciones comienzan diciendo quiénes son los personajes y qué problemas tienen. Y aparte de eso, por lo general también se dice el contexto, o sea, el ambiente donde están. Pero si ustedes se fijan, cuando empezó el cuento, enseguida ya ustedes sabían qué personajes había. Inició la mamá,
cabritos y la mamá de quién les habló, el lobo. Y ahí de entrada sabían que había 3 personas. Y que había un problema. ¿Cuál era el problema? Oh, que había un lobo que se los quería comer y que ese lobo era muy avispado porque se disfrazaba, así como dijiste tú. ¿Y cómo podían ellos reconocerlo? Ya. Todo esto ocurre en el inicio. Ahora, conteste la siguiente pregunta. ¿Están de acuerdo con el texto anterior? ¿Se da en así? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué pasaría si al cuento le faltara la introducción? Vamos a imaginarnos algo. Imaginemos que ese cuento lo empezamos a leer desde la segunda parte. ¿Cómo se llama la segunda parte? El nudo. Imaginemos que ese cuento lo empezamos a leer desde la segunda parte. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién? O sea, lo empiezan a leer desde la segunda parte, no saben qué ocurrió dónde. Entonces ahí habría un problemita, ¿verdad? No se presentan los personajes. ¿Qué más ocurre? ¿Qué más ocurre? No se conoce el ambiente. ¿Qué más ocurre? No se sabe cuál es el problema. No que ustedes leen enseguida el problema, pero no saben qué pasó al principio. Por eso es importante un inicio en un cuento. Si yo ahora mismo les dijera a ustedes, vamos a hacer un cuento, ¿por dónde empezamos? Por el inicio. ¿Y el inicio qué debe tener? ¿Qué debe tener? Debe decir quiénes son los personajes, el ambiente, el lugar y qué problemática se presenta. ¿Cierto? Seguimos. ¿Cómo se llama? El nudo. Vamos a ver, ¿qué es un nudo? ¿Qué es un nudo? ¿Qué es un nudo? ¿Un nudo qué es? Vamos a ver, cuando ustedes están remontando un barrilete y jalan la pista así de pronto y le cae encima, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se forma? Se le hace un nudo y se le forma un ¿qué? Un enredo. ¿Ya? Se le forma un enredo que es difícil de ¿qué? Es difícil de soltar. Entonces, por eso se llama nudo. Nudo porque es una situación difícil, porque es donde se enreda la historia. Ahí es donde se enreda y es difícil buscarle una solución al problema que ahí se presenta en ese momento. Entonces, vuelvo y repito esta parte, sí. Los cuentos, las fábulas y en general las narraciones tienen una parte a la que se llama nudo. En el nudo, el problema que había comenzado en la introducción se va complicando y enredando cada vez más. Viene la palabra, complicando y enredando. Si vemos el cuento de los cabritos, al principio se habló de un problema. Se dijo que había un problema. ¿Cuál era el problema? Que el lobo se lo quería comer. Pero en el desarrollo, el nudo del desarrollo, bonito. Así como introducción e inicio de lo que es. En el nudo, ya el lobo llega a comerse. Ahí se formó el problema. Lo que ellos presentían se volvió una realidad. Y dice, el nudo del cuento de los cabritos, hay 3 momentos en que el problema se pone muy complicado y peligroso para ellos. Estos 3 momentos son: el primer momento, cuando el lobo llega, pero los cabritos lo reconocen. ¿Por qué? Por la voz. En el segundo momento, lo reconocen. ¿Por qué?
se tragan los cabritos. Ahí está el problema. ¿Ya? Y si ustedes van leyendo, y ustedes cuando llega ese momento, cuando llega ese momento que él te traga esos cabritos, dicen ustedes que esto ya no paga porque se comió un animalito, ¿cierto? Y el uno se pone picayo, le puse los palos, se comió los. Ya, y entonces uno, al ir leyendo de ahí para adelante, uno espera de que esos animalitos se salten. ¿Ya? Entonces, de ahí en adelante llega el desenlace. Se tragaron eso, el lobo se tragó esos animalitos. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué ocurrió? ¿Ah? ¿Qué pasó al final? Pues miremos. El desenlace es el final. Entonces, si nosotros hablamos de nudo, miren acá. En el nudo ocurre el problema. Un nudo. Cuando uno suelta un nudo, ¿cómo se llama eso? Desenlazar. Desenlazar. Ojo, vean que tiene relación. Nudo es todo enrollado, difícil, pero llega un momento de que se puede desenlazar. Y por eso se llama desenlace. Porque ahí se resuelve ¿el qué? El problema. Los cuentos, las fábulas y en general las narraciones terminan diciendo cómo se resolvió el problema que tenían los personajes. A esta parte se le llama desenlace. Entonces, miren lo que pasa en el desenlace, ya en el final. Analicemos primero. En el inicio o introducción se dijo que la mamá iba a salir y que los cabritos se iban a quedar solos en la casa y que aparte de eso tuvieran cuidado con el lobo, que lo podían reconocer con la que, con la voz y con la expresión. Eso que fue el inicio. En el desarrollo que ocurrió, en el nudo, ahí donde se enrolla la situación. ¿Qué pasa? Llegó el lobo. ¿Cuántas veces llegó el lobo a la casa? 3. ¿Y a la tercera vez se pudo comer a los cabritos? Sí, se los pudo. Se los tragó, ¿cierto? ¿Cuántos cabritos se tragó? 6. O sea, se escapó uno. Bueno. ¿Por qué se salvó ese cabrito? Se metió en la caja del reloj de la pared. Entonces, hasta ese momento, hasta cuando el lobo se tragó los cabritos, los 6 cabritos, hasta allí llega ¿qué? El nudo. Después de eso llega la mamá. Hasta esa parte llega el nudo. Entonces, ahí donde termina el nudo, ¿quién empieza de ahí para adelante? El desenlace. Y el desenlace inicia cuando llega ¿quién? Cuando llega la cabra. Pónganse a imaginar ustedes una mamá llegue a una casa y no encuentra a los hijos. Si se alcanzan a imaginar ustedes cómo se pondría esa cabrita. Como desesperada, ya triste, descontrolada. Tantas cosas que diríamos de esa cabrita. Pero miren, ¿qué pasa con la cabra? Comienza a llamarnos a todos y encuentra a uno, que era el mayor, ¿cierto? Ah, no, es el menor. Ah, que sí sabe. Era el menor que se había salvado. Y entonces, ¿qué hizo la mamá? Salió a buscar a ese lobo. Y cuando llegó lo encontró ¿dónde? Dormidito debajo de un árbol, reposando la llanura, algo que estaba su barrigón. ¿Cierto? Y entonces ella se da cuenta de que ¿se le qué? Se le movía la barriga y ella dijo, ¿será que se nos habrá tragado vivos? Y se le ocurre algo. ¿Qué se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió? A ella cuando vio que los cabritos se le movían en la barriga del lobo. ¿Ah? ¿Qué se le ocurrió a quizá? Pensó que estaban vivos. ¿Y qué hizo?
Hablarle no. A buscar unas tijeras, aguja e hilo. ¿Y qué hizo la mamá? Con esas tijeras, una de hilo. ¿Trajo a quién? Oyó el nombre. ¿Y le hizo una qué? Cuando le pegó el primer tijeretazo, ¿qué pasó? Salió la cabeza enseguida de uno de los cabritos. Terminó y todos los cabritos salieron. Ajá, ¿y a quién se la...? Ajá, yo tampoco.